Yersinia enterocolítica. Y el del miércoles les debo que es Brucella abortus. Les voy a comenzar por el segundo. Cuando hablamos de la Yersinia enterocolítica, esta es una enterobacteria y dentro de sus características es un bacilo gram negativo que tiene gránulos metacromáticos. Entonces más o menos se observa así. Entonces, como esta bacteria, como es una enterobacteria y por el nombre que dice, lo que va a producir son un tipo de diarrea. Cuando yo tomo la muestra puedo hacer un hisopado rectal o puedo hacer un hemocultivo. Si yo tomo mi muestra del hisopado rectal, tengo heces fecales y estas heces fecales no voy a hacer tinción gram. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los gram negativos, si yo hago tinción gram, ¿qué voy a ver, niños? Bacilos. ¿Qué bacilos? Gram negativos. Listo, todos se ven iguales. Entonces tengo que hacer cultivo. ¿Qué característica tiene la diarrea de la Yersinia enterocolítica? Pues es una diarrea más como las otras y difícilmente se va a diferenciar. Pero tiene fiebre, ¿no? Es muy profusa y entonces como tiene fiebre y es muy profusa, entonces la mamá va asustada y le lleva a la boba porque está haciendo mucha caca y con fiebre. Entonces le hacen el cultivo y en el cultivo sale Yersinia enterocolítica. Si le hacemos un frotis de heces fecales, es común y corriente. Pero si yo le hago una muestra de sangre y en vez de hacer tinción gram, hago la tinción de Giemsa, entonces yo voy a ver así. ¿Qué voy a ver? Los bacilos, ¿no? Pero con sus gránulos metacromáticos. Y entonces, como se ve con sus gránulos metacromáticos, solo voy a poder ver esa forma si hago un frotis sanguíneo y tinción de Giemsa o Wright. Si hago un frotis de las capuchas, solo me va a dar bacilos gram negativos. Entonces, para ver su morfología exacta, tengo que hacer el otro. Y a veces hacen muestras de sangre y encuentran en el frotis esa forma característica con gránulos metacromáticos. Con esta forma
¿Qué parece? Un ganchito. Gancho. Pero gancho es pues a lo paseño, ¿no? Gancho. Ganchito. ¿Cuál es su nombre verdadero? En inglés, safety pin. ¿Qué es pin? Alfiler. Safety, seguridad. Alfiler de seguridad. Para el pañal, para la manta. Su nombre en castellano es imperdible. Imperdible, busquen en el diccionario. Imperdible, significado. Safety pin. Imperdible. Entonces, cuando tú lees el libro, dice, las Yersinia tienen forma de imperdible. Y como tienen forma de imperdible, el imperdible es el ganchito. Nosotros decimos gancho, pero su término legal en la Real Academia Española es imperdible. Ese es el término adecuado. ¿Sí? Entonces, si usted lee en el libro, dice forma de imperdible, forma de ganchitos con gránulos metacromáticos. ¿Sí o no parece? Pero no se ve en una tinción de Gram, se ve una tinción de Giemsa en sangre. Entonces, esta bacteria, hasta el año 2000, no había sido aislada nunca en Bolivia. ¿Por qué? Porque no había el medio de cultivo adecuado ni las pruebas bioquímicas. Entonces, seguramente había siempre. Entonces, llegó a Bolivia, no, mentira, compraron el agar cromogénico. Y el agar cromogénico es un medio de cultivo donde se siembra a las... bueno, puede ser agar cromogénico para gram positivos, agar cromogénico para bacilos gram negativos, fermentadores como las enterobacterias. Entonces tienes que comprar agar cromogénico para quién. ¿Sí? Ustedes han visto sus agares que han traído los auxiliares, sangre, macón, que nutritivo, ¿sí o no? Ya han visto las colonias, han tomado muestras, han hecho un frot y ya está, ¿sí o no? El agar cromogénico es, ¿no es cierto?, un agar incoloro como el agar nutritivo, pero tiene la particularidad de que cuando se siembra una enterobacteria, esta enterobacteria produce un color característico. Un color de acuerdo a lo que dice sus instructivos. Entonces, como es caro, muy caro este medio de cultivo, pero sirve para masivos, el Hospital General desde el 2015 ya tiene el agar cromogénico. El Hospital del Niño desde el 2020 ya tiene el agar cromogénico. Entonces, como son hospitales que manejan grandes cantidades de muestra, sí sirve el cromogénico. Los laboratorios privados no usan cromogénico. ¿Por qué? Porque es muy caro. Entonces, desde acá, los chiquitos, todos los críos les sacan hisopo. Y tienen que estar, ¿me ves? Tú siempre. Entonces, lo que hace el agar cromogénico, ¿no?, me sirve para 8 pacientes. En cada uno hacemos una estría. Entonces, ¿no?, digamos que es el paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pacientes. Entonces yo siembro en el 1, siembro en el 2, siembro en el 3, siembro en el 4, siembro en el 5, siembro en el 6, siembro en el 7 y siembro en el 8. Y me han dado estos colores al día siguiente. Veo mi tabla y digamos, me estoy inventando, que el amarillo es Escherichia coli, que el celeste es Klebsiella spp,
y que el blanco es Yersinia enterocolítica. Y ahora con el agar cromógeno han comenzado a partir del 2020 a aparecer la misma cantidad de infecciones por Escherichia coli, ahora por Yersinia enterocolítica. No es que antes no había cómo aislar. Ahora hay cómo aislar, ahora hay un montón de Yersinia enterocolítica. Y como la Yersinia enterocolítica puede dar complicaciones a nivel del colon, colitis, ¿no es cierto? Entonces se tiene que dar la rehidratación más el antibiótico. En este caso, cuando es Escherichia coli, generalmente no se da tratamiento, se da agua nomás, porque la Escherichia coli es flora normal, a no ser que tengas diarrea con sangre. Si tienes diarrea con sangre, das antibiótico. Pero si es Escherichia coli y diarrea sin sangre, solamente agüita, o suero, o sales de hidratación y se cura. Pero si es Yersinia enterocolítica, esta se puede complicar en la colitis, y la colitis con hemorragias, ¿no?, intestinal. Entonces les tienen que dar antibióticos. ¿Qué antibióticos? Les dan, es sensible a tetraciclina, amoxicilina, ¿no? Entonces estas bacterias, que no se hace lío, la bacteria no es resistente a las bacterias, a los antibióticos, resulta nomás. ¿Qué es lo novedoso? Que antes se estudiaba la Yersinia enterocolítica como alguna enfermedad rara, pero existía en Bolivia. ¿Qué es lo que existía? Los métodos de diagnóstico. Con el agar cromogénico ahora se diagnostica. Entonces gracias a eso podemos aislar. Entonces no va a crecer en el agar maconque, no va a crecer en el SS, no va a crecer en el sangre, no va a crecer. Pero en el cromogénico sí. Y además de cromogénico te sirve para todos los demás bacterias. Entonces la Yersinia enterocolítica a partir del 2020 ya es frecuente en nuestro medio como bacteria productora de diarreas en menores de 5 de 10 años, que fácilmente se contaminan de un reservorio humano, porque no es animal ni es flora microbiana. Tiene que haber un humano que esté enfermo que contagie. Y entonces todos los días en el hospital aislan Yersinia enterocolítica y Escherichia coli, los dos. O sea que es demasiado frecuente. Yo creo que de aquí a un tiempo se tienen que hacer más estudios de Yersinia enterocolítica, y ahora ya no es algo raro. Pues cuando ustedes estén soltando pediatría en el hospital, van a tener pacientes con diarrea, ¿con qué? Con Yersinia enterocolítica. Ya no va a ser algo nuevo ni raro. Ahora ya, ¿cómo diagnostican? Con el agar cromogénico, ¿no? Que es lo mejor que hay ahorita, porque te dan colores. En gram positivos te dan colores: el Staphylococcus aureus, el Epidermidis, el Streptococcus pyogenes, el Agalactia, el Pneumonia, a colores. Entonces, ahora eso, pero cuesta 3 veces más o 4 veces más de su valor del agar normal. Por eso que solamente utilizan los grandes, los hospitales que manejan grandes volúmenes de pacientes, como el Hospital General y el Hospital del Niño, ¿no? Porque es mejor, costo-beneficio, mejora, es rápido, ¿sí? Preguntas. Bacteria antes desconocida, ahora ya ha entrado al ranking de las diarreas en Bolivia. Campylobacter, por ejemplo, es raro, pero Yersinia enterocolítica ya no. ¿Cuál es su problema? Que esta bacteria puede vivir a bajas temperaturas, 4 grados, 6 grados, 8 grados. ¿A qué temperatura está tu refrigerador? ¿Sabes? Pregunta: ¿a qué temperatura se maneja la cadena de frío de las vacunas? ¿Ah? De 2 a 8. 12 ya hace calor. 2 a 8, ya. 4 a 8, promedio 6.
4. Esa es la temperatura de tu refrigerador. Es la misma temperatura de tu refrigerador, la de la cadena de frío. ¿Es el mismo refrigerador? Sí. O sea que no tienes que comprar un refrigerador exclusivo para vacunas. No, es el mismo refrigerador, solo que se usa solo para vacunas, no para guardar tu lunch o tu refresquito. ¿Sí? Entonces es la misma, 4 a 8 grados, promedio 6. ¿Y a cuántos grados vive esta? A 4 grados. Entonces, si yo tengo un alimento contaminado con Yersinia enterocolitica, una carne, y la guardo en el refrigerador, ¿qué está pasando en el refrigerador? ¿Se duerme la bacteria? No, se está reproduciendo en mi refrigerador, como si fuera una estufa de cultivo, pero como le gusta a 4 grados, se está reproduciendo ¿dónde? En el refrigerador. ¿Por qué? Porque ella vive a 4 grados. Entonces, esta enfermedad de la Yersinia enterocolitica era una enfermedad de los gringos. ¿Qué comida se come crudo y bien refrigerado? Sushi. Entonces, en Estados Unidos y en Japón se enfermaban con Yersinia enterocolitica por comer un sushi o un sashimi, que es carne roja, no cocida, refrigerada, preparada, y vos comes directo, ¿no? Ese ratito comes. Entonces, ¿qué han comenzado a ver? A hacer mejor manejo de la carne, mejor manipulación de alimentos. Mejor manipulación. Entonces, cuando creías que el refrigerador se iba a conservar, claro, se conserva la carne, pero se reproducen las bacterias, si es Yersinia enterocolítica. ¿Cuál es su característica? Vivir a baja temperatura. Puede vivir hasta los 42 grados centígrados, de 4 a 42. O sea que es una bacteria que nos puede causar mucho dolor de cabeza. Y actualmente los resultados dicen que a partir del 20, cuando se ha utilizado el agar cromógeno, pues compite con la Escherichia coli. No estaremos manejando bien los alimentos, y eso recién se va a publicar. Recién voy a publicar. Es mi tesis. Pero que me ha atrasado. Entonces, ¿no es cierto? Yo voy a demostrar que existe la bacteria. Pero ¿qué queda abierto? ¿Por qué existe la bacteria? ¿De dónde viene la fuente? Y eso es un trabajo más grande y más caro, porque hay que buscar fuentes de infección, ¿no? Entonces, eso se llama microbiología de alimentos. ¿Estará en algún alimento? Es muy posible que sí. Pues la segunda parte, siempre y cuando publique, es mi tarea. Entonces, hay que buscar todo. Y lo más probable es que van a ser alimentos, ¿no es cierto? Entonces, en algún alimento está circulando. Si ahora hay más niños con Yersinia enterocolítica, entonces eso ya no es normal, ¿no? Entonces, eso en adultos no pasa nada, pero en niños sí. Entonces, algo hay que investigar. Ahorita, por ejemplo, primera fase falta terminar. Segunda fase será ¿de dónde? ¿No es cierto? Porque antes no había, ahora hay, gracias a esto. Entonces, esta bacteria, ¿no es cierto?, por su temperatura, ¿no es cierto?, fría, puede sobrevivir en tu refrigerador. Y esa es la parte mala de esto. Entonces, los alimentos no solamente van al refrigerador a conservarse, si tienen mala manipulación, entonces se pueden contaminar, ¿no es cierto? Entonces, tu refrigerador no es garantía de que estás comiendo algo sano. La garantía te da de dónde compras tú tus alimentos, de quién es quién es tu proveedor de alimentos. Y depende de dónde compras, ¿no? Entonces cada quien sabe de dónde comprar. La mamá la que compra, o el papá. Ahora, cuando ustedes sean mayores, van a aprender de dónde comprar su comida. Van a aprender, ¿no? Te traes comida de la casa, algunos, otros comen aquí en la esquina, arriba, ¿no?, donde el gusto, unas salchipapas riquitas.
Preguntas. ¿Nada? En tiempo de frío, ¿hay más diarrea, niños con diarrea? No sé si termine mi tarea, voy a decir. Pero bien que me has dicho, ¿eh? Puedo añadir eso. Te voy a agradecer. Cuando también se puede correlacionar, ¿no? Estación del año, ¿sí? Y frecuencia de la enfermedad. Y ahí podemos ver si lo que tú dices es cierto, si en la época de invierno es más frecuente que en la época de verano. Pero eso es una variable que hay que ver, ¿no es cierto? ¿Cómo? Se ven los registros del hospital y vamos a ver en qué estación del año hay más casos, ¿no?, que la otra, ¿no? Y si lo que ella dice es cierto, entonces públicamente diré, gracias a usted, nos he iluminado. Y si no digo nada, entonces... ¿Qué más? Buena pregunta. Pero no puedo responder porque no está investigado. Tampoco podemos suponer, hay que ver, ¿no es cierto? Porque si se sobrevive a frío, también en frío puede sobrevivir más por el medio ambiente en invierno, es su hipótesis. Entonces habría que verificar, ¿no? Buena hipótesis. ¿Algo más? Nos falta el otro. Lo mismo se hablaría según la zona, ¿no? Digamos que aquí hay más casos que Santa Cruz. Claro, eso habría que ser siempre y cuando, ¿sí?, cuando publique los de Santa Cruz digan, no también tenemos, publicaremos. Si nadie publica, nadie sabe si hay. ¿Sí? Los de al lado publican, pues saben que tienen. Los de microbiología, naranjas, mandarinas. ¿Sí o no? Yo nomás les cuento algunos datos epidemiológicos les doy. Que leo donde en el periódico. Así que esas son las deficiencias de nuestro país, de que no todo se escribe. Ya saben quiénes escriben. Ahora, si nos da envidia, hay que escribir. Si criticamos, hay que escribir, ¿no? Yo voy a escribir. Viene vacación de invierno, ¿no es cierto? Entonces desde julio, ¿no?, julio hasta agosto, ¿no?, seguimos pasando clases, pero viene semana de medicina y no sé qué va, ¿no? Entonces esas semanitas raras, esos feriados que vienen, tengo que aprovechar para terminar de hacer algo. Pues a fin de año les diré, he cumplido, chicos, ya tengo 5 artículos, no chicos. Porque de madera, por favor. El segundo. ¿Qué? Solamente es para niños, que ya forman parte de la... Para adultos también, para todos, es para todos. Por ejemplo, en Estados Unidos, los que comen sushi no son las guaguas, son los adultos. Entonces, en Japón había más casos de esta enfermedad en adultos, y eso falta investigar, porque ahorita solamente es revisado el hospital de niños. Le voy a llamar a la encargada del laboratorio de bacteriología del general, ¿no es cierto? Y dependiendo del otro trabajo, recién le preguntaré para hacer el otro trabajo. Y seguramente va a haber algún valor, ¿no ves? Vamos con calma, papá. Bacteria nueva entre comillas, más vieja que la... Pero nueva, ¿por qué? Porque recién estamos aislando. No quiere decir que sea nueva, sino que siempre hubo, solamente que se ha mimetizado con otros. Y como es el mismo tratamiento para las otras, entonces le hace bien, listo, ¿no? Pero ahora estamos viendo la parte epidemiológica, ¿está bien? Buena pregunta. Eso también, junto con lo de la señorita, te va a responder. Yo me tiempo ya. No me presiones. Soy muy sensible. De la familia Pasteurinaceae está la Brucella abortus. Y la Brucella abortus es una bacteria
es un cocobacilo gram negativo pleomórfico, aerodegenerado facultativo, que produce en el humano la fiebre ondulante de Malta. ¿Qué quiere decir? Sube, baja, y lo único que tienes es fiebre. Pero lo que hay que ver es cómo tienes la fiebre o de dónde tienes la fiebre. Entonces, esta bacteria, que es muy exigente nutricional, por eso tiene que cultivarse en el Thayer Martin o chocolate, ¿cierto? ¿Sí? Tiene en su lipopolisacárido una acción antifagocitaria, por lo tanto, tiene la capacidad de sobrevivir en el macrófago. Se hace llevar con el macrófago, ¿no es cierto? Y nadie le detecta. Pero esta bacteria es de los animales. Entonces, las vaquitas son el principal reservorio de la Brucella abortus. ¿Qué les pasa a las vaquitas si están embarazadas? Aborto. Entonces, como en veterinaria hay mejor control de animales, porque si los veterinarios no controlan bien la parte de animales, la parte pecuaria, entonces el país no va a tener nunca comida. Todo es, la influenza, llegó el coronavirus, todo es un médico. Pero en silencio los veterinarios hacen mayor trabajo que nosotros. Porque nosotros controlamos bebés con vacunas, ellos tienen que controlar vacas, terneros y ovejas. ¿No es cierto? Realmente para ser veterinario hay que nacer. No hay que ser solamente activista. Porque el activista dice, no, ya. Le nace el tacto a la vaca. Y nosotros nos ponemos deditos, 2 deditos para hacer el tacto a la señora, a ver si ya van a hacer. A la vaca tienes que poner tu guante hasta tu hombro y meterla así. Sí, ya van a hacer. No es fácil, ¿no? Entonces, no es que, o sea, eres activista, bueno, a un lado. Deja a los veterinarios, ellos sabrán qué hacer, ¿no ves? Entonces, a veces los activistas son entusiastas, como ustedes, pero a veces no somos científicos, es puro entusiasmo. Entonces, hay que leer un poquito y ahí vas a reaccionar, ¿no? Entonces, los animales en las vaquitas les produce aborto. ¿Por qué? Porque en su placenta de la vaca tiene eritritol, y ese compuesto, el eritritol, con la Brucella abortus le va a producir placentitis. Entonces va a haber desprendimiento prematuro de la placenta y las vacas van a comenzar a tener aborto. Si hay un granjero que notifica al Ministerio de Salud y dice, mis vacas están con aborto, pues van los veterinarios, toman muestras de sangre del aborto, ¿no? Del producto abortado y de la vaca, y tienen que ser cultivos en Thayer Martin y tienen que buscar la bacteria, el cocobacilo gram negativo, que es la Brucella abortus. ¿Por qué? Porque es uno de los principales causantes de abortos en las vacas. Por eso que hacen control, hacen vacunas, hacen limpieza de establos, porque se transmiten entre ellas. Entonces, este eritritol no solamente está en las vacas, también está en las ovejas, en las cabras y en los cerdos. Entonces, el eritritol es un factor de crecimiento bacteriano que no solamente se encuentra en la placenta, también se encuentra en el útero de estos animales, vacas, cerdos, ovejas, cabras, ¿no? Sino también está en su útero. Y si está en su útero el eritritol y la bacteria ha llegado, como es un factor de crecimiento para la bacteria crece ¿dónde? En el útero. ¿Y qué evita? Evita la implantación del embrión. Entonces, ¿qué se queja el veterinario? Mis vacas no pueden embarazarse. Puede ser un problema de Brucella abortus. Tercero, no solamente el eritritol está en placenta, en útero, también está en mama, en su ubre, en su tetita de la vaca. Entonces,
como es un factor de crecimiento de la bacteria, aumenta y cuando tú tomas leche no pasteurizada, ¿no es cierto? Aquí falta el no pasteurizada o sus derivados, entonces de una vaca que tiene brucelosis, entonces el humano le da fiebre ondulante de mama. O sea, como yo no tengo, como las damas no tienen eritritol, no van a hacer aborto. Solo las vacas, cabras, ovejas, ¿no es cierto? Y cerdos tienen eritritol. Si ellos se enferman con la brucela abortus, con la brucela, van a hacer aborto. ¿Por qué? Porque si el eritritol está en su placenta, desprendimiento de placenta, aborto. Si está en su útero, no se va a implantar, entonces no se va a embarazar. Y si está en la leche, o sea, en la ubre de la vaca, la leche no pasteurizada y tomas directo, has ido a visitar a la abuela. Y la abuela te dice, hijita, te voy a invitar unos huevitos. Y vos, ya mamá, leche, ¿sabes, chica, leche? Toma calentito, vos. Toma callado. Y cuando vuelves a La Paz, fiebre. Entonces el doctor dice, le hemos dado dioxadol, metamizol y no baja la fiebre, ¿no? ¿Qué será? Entonces protocolo es fiebre de origen desconocido. ¿Qué te hacemos? Hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, radiografía de tórax, de senos paranasales, ¿no? Todo te investigan. ¿Y qué sale? Brucelosis. Entonces, si tienes brucelosis, entonces te van a dar tetraciclina o cotrimoxazol como tratamiento y ya está, te curas. El problema es identificar la patología. Entonces, mucha gente está mal y dice, le daremos por si acaso cotrimoxazol y te curas, pero nunca supimos que era durante la semana. Entonces, hay muchas enfermedades que se solapan. ¿No? Por eso nos falta un poco más de, hay que tener plata, ¿no es cierto? Cuando los de al lado hacen investigación, hacen con financiamientos externos, ¿no? No tienes que vos agarres a su billetera, no hay eso se llama filántropo, ¿no? Y eso es Bill Gates y todos los demás, ¿no? Que tienen mucha plata. Nosotros apenas, ¿no es cierto?, ahorramos, ¿no ves? A tener el reloj chiquito, ¿ves? Un poco. ¿Qué más? El reloj del doctor. ¿De qué día tiene que ser? El chiste para los que entienden. Entonces, de esa manera el humano se va a enfermar con él. ¿Está bien? Va a la segunda y son 3, ya falta poco. Entonces, aquí puedes ver que entre las vaquitas se pueden contaminar por sus secreciones. Y como producto vamos a tener la brucela abortus, el aborto. También puede haber un ciclo, por ejemplo en Estados Unidos hay brucelosis entre animales, pero en animales silvestres como los bisontes. Entonces los veterinarios, los salubristas de Estados Unidos cuentan cuántos bisontes hay en tal territorio con los apaches, con los sioux, con los patas negras, qué sé yo, ¿no? con los indígenas de América, de Norteamérica, y controlan. Cuando comienzan a descender, dicen, han nacido pocos terneros de bisonte, entonces van a tomar muestras de sangre y buscan brucelosis. ¿Qué tal si se han contaminado con brucela y están diezmando su población? Entonces los controles son estrictos, que parecen ridículos, pero es veterinaria. Y el humano principalmente se va a infectar o por el veterinario por contacto con los productos, no se ha puesto guantes, no se ha puesto traje de bioseguridad, porque este aborto está contaminado. Hasta no saber por qué abortó la vaca, esto está contaminado. Y por tomar leche no pasteurizada o alimentos derivados de la leche como el queso, que tienen la brucela y le va a dar fiebre ondulante de mama. La última.
En las vacas se llama Brucella abortus, en ovejas y cabras es la Brucella melitensis, en los cerdos la Brucella suis, y hasta los perritos tienen Brucella canis, y por eso la línea punteada. Probablemente puede infectar al humano, pero estos son los que infectan. ¿Por qué? Porque podemos comer derivados o alimentos de ellos. De esa manera, uno puede infectarse y ¿qué va a tener? Fiebre ondulante de Malta. Es una fiebre que sube y baja, que no tiene ninguna otra síntoma más que la fiebre, ¿no es cierto? Y nada más. Entonces, hay que preguntar, ¿estuvo en el campo? Sí. ¿Qué hizo en el campo? Visité a mi abuela. ¿Consumió algo? Sin leche. ¿Qué tipo de leche? Pil. Pero, ¿cuándo tomó leche? La que me he llevado. Y después, mi abuela me dio leche de la vaca. Listo. Siempre tiene que buscar el diagnóstico epidemiológico. Cuando estudias epidemiología, no es materia de segundo grado, ni de tercer grado, ni la quinta rueda del caso, sino que es muy importante porque el diagnóstico epidemiológico te dice, eso es, con razón, ahí está, ¿no es cierto? ¿Les ha gustado? Muy bien, entonces angelitos, hasta aquí y nos vemos la próxima. Gracias.